Millonario regresa de viaje sin avisar y queda paralizado con lo que ve el regreso inesperado. Cuando Santiago Mendoza abrió la puerta de su mansión aquella tarde de octubre, jamás imaginó que la escena que encontraría cambiaría su vida para siempre. El silencio lo recibió como un abrazo extraño. Después de 2 semanas recorriendo oficinas en Nueva York y Los Ángeles, cerrando acuerdos millonarios que expandirían su imperio inmobiliario por toda Latinoamérica, esperaba escuchar el bullicio habitual de su hogar, los pasos apresurados de la señora Beatriz organizando al personal, tal vez el murmullo lejano de la televisión en la cocina o el tintineo de la vajilla siendo guardada. Pero no. La casa respiraba una calma inusual, casi mágica. Dejó su maleta junto a la escalera de mármol y aflojó el nudo de su corbata italiana. El vuelo desde California había aterrizado 3 horas antes de lo previsto, y en un impulso decidió no avisar a nadie de su llegada anticipada. Quería sorprender a Diego y Sofía, sus pequeños de 4 años, los únicos soles que iluminaban su existencia desde que María Fernanda partió hace 2 años, llevándose consigo no solo su corazón, sino también la risa de aquella casa. Avanzó por el pasillo principal, sus zapatos resonando suavemente sobre el piso de caoba pulida. La luz dorada de la tarde se filtraba por los enormes ventanales, pintando las paredes de tonos cálidos. Algo era diferente. No lograba identificarlo, pero la atmósfera de la casa había cambiado. ¿Había vida? Fue entonces cuando escuchó la respiración suave, acompasada. Se detuvo en el umbral de la sala principal y el mundo se congeló. Allí, en el sofá de terciopelo color marfil que María Fernanda había elegido en su último viaje a París, estaba la escena más hermosa y desgarradora que había presenciado en años. Una joven empleada doméstica, no mayor de 20 años, dormía profundamente con Diego y Sofía acurrucados contra su pecho. Su uniforme azul y blanco contrastaba con las luces amarillas de limpieza que aún llevaba puestas, como si se hubiera quedado dormida en medio de sus labores. Los rizos oscuros de la muchacha caían sobre sus hombros y sus facciones delicadas mostraban una paz que él no había visto en ningún rostro en mucho tiempo. Pero lo que verdaderamente paralizó a Santiago no fue ella, fueron sus hijos. Diego tenía la cabecita recostada sobre el hombro izquierdo de la joven, con su pequeño puño aferrado al uniforme, como si temiera que ella fuera a desaparecer. Sofía se había acurrucado contra su costado derecho, con su carita enterrada en el pecho de la empleada, y sus labios formaban una sonrisa mientras dormía. Ambos niños respiraban con la tranquilidad absoluta de quien se sabe completamente seguro, completamente amado. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete para no perderte el final. Santiago sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a sus hijos dormir así? ¿Cuándo fue la última vez que los vio buscar el abrazo de alguien con esa desesperación tierna? Desde la muerte de María Fernanda, Diego y Sofía se habían convertido en sombras de sí mismos. Lloraban cada noche, rechazaban a cada niñera que contrataba. La señora Beatriz, su gobernanta de confianza desde hacía 15 años, le aseguraba que los niños estaban bien, que solo necesitaban tiempo, que él no debía preocuparse tanto. Pero esto era diferente. Avanzó despacio, como si temiera romper un hechizo. En la mesita de centro había evidencia de una tarde vivida, crayones esparcidos, hojas con dibujos infantiles de casas y soles desproporcionados, un libro de cuentos abierto en una página que mostraba a un dragón amigable. En el suelo, junto al sofá, reconoció los zapatos diminutos de sus hijos, cuidadosamente alineados. Sobre el respaldo del sillón colgaban 2 suéteres pequeños, doblados con esmero. La casa no solo estaba impecable,
estaba viva. Se acercó más, estudiando a la joven empleada con curiosidad. No la reconocía. ¿Cuándo la había contratado Beatriz? Su rostro tenía esa belleza simple de las personas buenas, sin maquillaje ni pretensiones. Incluso dormida, había algo maternal en la forma en que sus brazos rodeaban protectoramente a los niños, como si su cuerpo supiera instintivamente que su función era cuidar, proteger, amar. Santiago se llevó una mano al rostro, sintiendo la barba de 2 días crecer en su mandíbula. Una emoción extraña lo invadió, gratitud mezclada con una tristeza profunda. ¿Cómo era posible que una desconocida hubiera logrado en semanas lo que él no pudo conseguir en 2 años? ¿Cómo era posible que sus hijos, sus pequeños eternamente tristes, hubieran encontrado consuelo en los brazos de una empleada cuyo nombre ni siquiera conocía? Se sentó con cuidado en el sillón individual frente al sofá, sin apartar la mirada de aquella escena. Los últimos rayos del sol atravesaban las cortinas de lino, bañando todo en una luz anaranjada que parecía sacada de un cuadro renacentista. Por primera vez, en mucho tiempo, Santiago Mendoza, el hombre que había construido un imperio desde cero, el empresario temido en las salas de juntas, el viudo que había aprendido a ocultar su dolor detrás de trajes caros y reuniones interminables, se permitió sentir. Y dolió. Dolió recordar cómo María Fernanda solía quedarse dormida exactamente así, con los gemelos recién nacidos. Dolió reconocer que había estado tan sumergido en el trabajo, en el dolor, en la huida constante de los recuerdos, que no había notado que sus hijos seguían necesitando lo que él ya no sabía dar: ternura, presencia, hogar. Un sollozo suave lo sacó de sus pensamientos. Sofía se removió un poco, murmurando algo ininteligible. La joven empleada, aún dormida, ajustó instintivamente su abrazo y comenzó a tararear una melodía bajita, tan suave que apenas se escuchaba. Una nana. Santiago reconoció la canción, «Duérmete, mi niño», la misma que María Fernanda cantaba. Las lágrimas amenazaron con escapar, pero las contuvo. Había llorado suficiente, ahora necesitaba respuestas. ¿Quién era esta muchacha? ¿Por qué Beatriz nunca mencionó que los niños habían encontrado finalmente a alguien que pudiera consolarlos? ¿Por qué él, que se preciaba de saberlo todo sobre su casa y su familia, no tenía idea de que esta transformación había ocurrido? Observó los detalles, las manos de la joven, delicadas, pero con señales de trabajo duro. Las luces de limpieza amarillas que seguía usando, como si se hubiera quedado dormida después de una larga jornada. El uniforme sencillo, lavado tantas veces que el azul había perdido intensidad en algunos lugares. No había joyas, ni reloj, ni siquiera un simple anillo. Era evidente que provenía de una vida de carencias, una vida donde cada peso contaba. Y sin embargo, había dado a sus hijos algo que todo el dinero del mundo no había podido comprar: paz. Diego se estiró ligeramente y sus ojos se entreabrieron. Por un segundo, el niño pareció desorientado, hasta que su mirada encontró el rostro de la joven. Inmediatamente, una sonrisa se dibujó en sus labios y volvió a cerrar los ojos, apretándose más contra ella. «Valentina», murmuró el pequeño con voz somnolienta. «No te vayas. Valentina». Así que ese era su nombre. Santiago grabó aquel nombre en su memoria mientras una certeza absoluta se instalaba en su pecho. Fuera quien fuera esta Valentina, lo que fuera que estuviera sucediendo en su casa durante sus ausencias, necesitaba saberlo todo. Y presentía, con esa intuición que lo había convertido en el empresario exitoso que era, que esta tarde, este regreso inesperado, había sido el inicio de algo mucho más grande que cualquier acuerdo millonario. Había sido el momento en que su vida comenzó a cambiar.
La conexión invisible. Pasaron 15 minutos antes de que algo se moviera. Santiago había permanecido inmóvil en el sillón, observando aquella escena con una mezcla de fascinación y melancolía que no experimentaba desde los primeros días después del funeral de María Fernanda. En el silencio de la sala, solo interrumpido por la respiración tranquila de los tres durmientes y el tic-tac distante del reloj de pared del vestíbulo, había encontrado una especie de meditación involuntaria. Fue Valentina quien despertó primero. Sus párpados aletearon suavemente, confundidos por la luz anaranjada del atardecer que ahora teñía toda la habitación de tonos cobrizos. Por un instante, sus ojos color miel vagaron desorientados por el techo alto de la mansión, hasta que la realidad cayó sobre ella como un balde de agua fría. Se incorporó de golpe, con tanto ímpetu que Diego y Sofía se despertaron sobresaltados. «¡Señor Mendoza!». La voz de Valentina salió como un susurro ahogado, cargado de pánico. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso mientras intentaba torpemente ponerse de pie sin despertar bruscamente a los niños. Yo no... Señor, perdóneme, yo solo... ¡Papi! El grito de alegría de Sofía cortó el aire como un rayo de luz. La pequeña se lanzó del sofá y corrió hacia Santiago con los brazos extendidos, su carita iluminada con una sonrisa que él no había visto en meses. Diego la siguió inmediatamente, aunque con pasos más cautelosos, como si aún estuviera procesando que su padre realmente estaba allí. Santiago se arrodilló justo a tiempo para recibir el impacto de sus dos pequeños huracanes. Los abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en sus cabellos revueltos, aspirando ese aroma a champú de bebé y galletas que siempre lo transportaba a días más felices. «Mis amores», murmuró contra sus cabezas, «los extrañé tanto». «No dijiste que vendrías hoy», protestó Sofía, golpeando suavemente su pecho con sus puñitos. «Valentina dijo que llegarías el sábado». «Decidí adelantar mi regreso para verlos», explicó Santiago, aunque sus ojos ya no estaban en sus hijos, sino en la joven que permanecía de pie junto al sofá, retorciéndose las manos con nerviosismo, con la mirada fija en el suelo. «Señor Mendoza, yo puedo explicar», comenzó Valentina con voz temblorosa. «Los niños estaban jugando en el jardín y después de la merienda me pidieron que les leyera un cuento, y entonces yo no tenía intención de quedarme dormida, se lo juro. Yo estaba terminando de limpiar las ventanas de la biblioteca y...». «Valentina nos leyó el cuento del dragón bueno», interrumpió Diego, aún abrazado a su padre, pero mirando a la joven con adoración. «Hace las mejores voces, papi. Hace que el dragón suene como si tuviera hipo». «Y después cantó la canción de dormir», añadió Sofía, ahora colgada del cuello de Santiago, «la que mamá cantaba». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados que nadie se atrevía a pronunciar. Santiago se puso de pie lentamente, aún con Sofía en brazos. Su mirada se encontró finalmente con la de Valentina, y lo que vio allí lo desarmó por completo. No era la mirada calculadora de quien busca aprovecharse, ni la expresión servil de quien solo cumple órdenes por miedo. Era la mirada transparente de alguien genuinamente preocupado, alguien que temía haber hecho algo malo cuando su único pecado había sido amar a dos niños que no eran suyos. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Valentina?», preguntó Santiago, manteniendo su voz deliberadamente calmada. «3 meses, señor», respondió ella, bajando aún más la mirada. «La señora Beatriz me contrató en julio. Yo soy la encargada de la limpieza general y de ayudar en la cocina cuando es necesario». «¿Y la señora Beatriz sabe que pasas tiempo con Diego y Sofía?». Valentina vaciló. Sus dedos se entrelazaron con más fuerza, y Santiago notó cómo sus nudillos se ponían blancos por la presión. Yo solo los cuido cuando ella está ocupada con otras cosas, señor. Los niños a veces me buscan cuando terminan sus actividades y yo
«Valentina juega con nosotros», interrumpió Diego con entusiasmo, soltándose de su padre para correr hacia la joven. Se aferró a su uniforme con la misma desesperación tierna que Santiago había observado mientras dormían. Ella sabe hacer aviones de papel que vuelan hasta el techo, y conoce todos los nombres de las princesas, y hace galletas con forma de corazón. «Y no grita», añadió Sofía más seria, deslizándose de los brazos de su padre. «Nunca grita». Esas últimas palabras resonaron en la cabeza de Santiago como una alarma. ¿Quién gritaba? Beatriz, alguna de las otras empleadas. Durante sus ausencias, ¿qué demonios había estado sucediendo en su propia casa? Valentina se agachó hasta quedar a la altura de los gemelos, y Santiago observó cómo sus facciones se suavizaban al mirar a los niños. Les acomodó el cabello con gestos maternales, les limpió las manchas de chocolate que tenían en las comisuras de los labios, les revisó que sus calcetines estuvieran bien puestos. Eran gestos automáticos, naturales, el tipo de cosas que una madre haría sin siquiera pensarlo. «Niños, su papá acaba de llegar de un viaje muy largo», dijo Valentina con dulzura. «¿Por qué no van a lavarse las manos y la cara para la cena? Seguro tienen muchas cosas que contarle». «¿Vas a cenar con nosotros?», preguntó Sofía, tomando la mano de Valentina con confianza. La joven miró a Santiago con incertidumbre, y él vio pasar por sus ojos una sombra de resignación, como si ya conociera la respuesta, pero no quisiera decepcionar a los niños. «Valentina tiene que ayudar a preparar la cena, mi amor», intervino Santiago suavemente. «Pero tal vez después puede venir a darnos las buenas noches». Los ojos de Valentina se abrieron con sorpresa, y algo parecido a la gratitud brilló en ellos por un instante fugaz. «Sí, claro que sí», respondió ella, apretando con cariño las manos de los niños. «Ahora vayan, recuerden lavarse bien detrás de las orejas». Diego y Sofía salieron corriendo hacia el baño del pasillo, sus risas resonando por los corredores de mármol. Por primera vez en 2 años, el sonido de la alegría infantil llenó aquella casa que por tanto tiempo había sido un mausoleo de recuerdos. Cuando se quedaron solos, Valentina se irguió e intentó recuperar la compostura profesional, alisando su uniforme arrugado y retirándose las luces amarillas de las manos. «Señor Mendoza, de verdad le pido disculpas por haberme quedado dormida. No volverá a pasar. Yo sé que mi trabajo es... ¿Por qué mis hijos te llaman cuando tienen miedo?», interrumpió Santiago, dando un paso hacia ella. No era una pregunta acusatoria, sino genuinamente curiosa. Valentina parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Yo no sé si me llaman cuando tienen miedo, señor. Diego murmuró tu nombre mientras dormía. Te pidió que no te fueras». Santiago cruzó los brazos estudiándola. «Eso no es algo que los niños hagan con cualquiera, especialmente no mis hijos. Desde que su madre murió, no han conectado con nadie. Han rechazado a 8 niñeras en 2 años. La señora Beatriz me aseguraba que estaban bien, que solo necesitaban tiempo». «¡Los niños están bien!», respondió Valentina rápidamente, tal vez demasiado rápido. «Son niños maravillosos, señor, inteligentes, cariñosos. Pero no estaban bien antes de que llegaras, ¿verdad?». Valentina guardó silencio. Sus ojos volvieron al suelo, y Santiago vio cómo mordía ligeramente su labio inferior, como si estuviera debatiéndose entre la lealtad a su empleadora y la verdad. «Valentina», dijo Santiago, suavizando aún más su tono, «no te estoy interrogando, no estás en problemas. Solo necesito saber qué ha estado pasando en mi casa. Necesito saber cómo es posible que una empleada que lleva apenas 3 meses aquí haya logrado que mis hijos vuelvan a sonreír». Ella levantó la mirada lentamente, y Santiago vio lágrimas contenidas en aquellos ojos color miel. «Ellos solo necesitaban que alguien los viera, señor», susurró Valentina. «Los niños siempre saben cuándo alguien realmente los mira.
no como una tarea o una obligación, sino como personas pequeñas que sienten y necesitan. Yo perdí a mi madre cuando tenía 7 años. Sé lo que es crecer, sintiendo que hay un hueco que nadie puede llenar. Así que cuando Diego y Sofía empezaron a buscarme, yo simplemente estuve ahí. Santiago sintió que algo se comprimía en su pecho. Aquella muchacha de 20 años, con su uniforme gastado y sus manos trabajadoras, acababa de expresar en pocas palabras algo que él, con todos sus títulos universitarios y su experiencia empresarial, no había sabido ver. Sus hijos no necesitaban lujos. No necesitaban juguetes caros ni vacaciones exóticas. Necesitaban ser vistos. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Santiago, genuinamente impresionado. Valentina sonrió tristemente. La vida enseña más que cualquier libro, señor Mendoza. En ese momento, la señora Beatriz entró en la sala como un vendaval. Su expresión habitualmente severa se transformó en shock al ver a Santiago parado junto a Valentina. Señor Mendoza, no sabíamos que había llegado. Nadie nos avisó. Si hubiéramos sabido... Su mirada se deslizó hacia Valentina, y Santiago no pudo ignorar el destello de desaprobación que cruzó sus ojos. Valentina, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías estar en la cocina ayudando con la cena. Valentina estaba cuidando de mis hijos, interrumpió Santiago con firmeza. Y al parecer ha estado haciéndolo muy bien durante mi ausencia. Beatriz parpadeó, claramente desconcertada por el tono protector de su empleador. Sí, bueno, los niños se han encariñado con ella, pero no quisimos molestarlo con detalles tan triviales mientras estaba ocupado con negocios importantes. Triviales. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia. Santiago miró a Beatriz. Realmente la miró. Quizás por primera vez en años. Vio a una mujer de 60 años, eficiente y organizada, pero con una rigidez en los gestos que nunca había notado. ¿Cómo había pasado por alto tantas cosas? Beatriz, necesito que mañana me prepares un informe completo de todo el personal, dijo Santiago, manteniendo su voz neutral. Quiero saber exactamente quién hace qué en esta casa, cuándo y cómo. Por supuesto, señor. ¿Hay algún problema? Ningún problema. Solo quiero estar más involucrado. Beatriz asintió, aunque algo en su postura se tensó. Miró a Valentina con una expresión que Santiago no supo descifrar. Valentina, a la cocina. Ahora. Sí, señora Beatriz. Valentina hizo una pequeña reverencia hacia Santiago. Con permiso, señor. Mientras la joven salía de la sala con pasos apresurados, Santiago no pudo evitar notar cómo encorvaba ligeramente los hombros, como si se hiciera más pequeña en presencia de Beatriz. Y en ese instante, Santiago Mendoza tomó una decisión. Descubriría exactamente qué estaba sucediendo en su casa. Porque aquella tarde, al regresar inesperadamente, no solo había encontrado a sus hijos durmiendo en brazos de una desconocida, había encontrado la primera pieza de un rompecabezas que presentía iba a cambiar todo. El secreto de la señora Beatriz. Los siguientes 3 días, Santiago Mendoza hizo algo que no había hecho en años: observar. No desde su oficina en el piso superior, no a través de llamadas telefónicas con Beatriz para preguntar cómo estaban los niños. Observó desde dentro, como un fantasma silencioso que recorría su propia casa descubriendo secretos que siempre habían estado ahí, esperando ser vistos. El primer día se levantó temprano, mucho antes de que el sol pintara de rosa el horizonte sobre la Ciudad de México. Bajó a la cocina descalzo, todavía en pijama, algo que nunca hacía, y allí la encontró. Valentina estaba de espaldas a la puerta, de puntillas frente a la alacena superior, estirando su pequeña figura para alcanzar una caja de cereal. Vestía el mismo uniforme azul y blanco,
impecablemente planchado a pesar de lo temprano de la hora. Su cabello estaba recogido en una trenza sencilla que caía por su espalda. «Buenos días», dijo Santiago desde la entrada. Valentina dio un respingo y casi deja caer la caja. Se giró bruscamente, llevándose una mano al pecho. «Señor Mendoza, no». «No lo escuché bajar. ¿Necesita algo? Puedo prepararle café inmediatamente o...» «Solo café está bien. Gracias». Santiago se sentó en uno de los bancos de la isla central de la cocina, un lugar donde nunca se había sentado antes. «¿Siempre te levantas tan temprano?» «Sí, señor, a las 5:30». Valentina se movió con eficiencia por la cocina, preparando la cafetera. «Me gusta tener todo listo antes de que los niños despierten». «¿Y dónde desayunas tú?» La pregunta pareció tomarla desprevenida. Hubo una pausa apenas perceptible antes de responder. «En mi habitación, señor. O a veces aquí, en la cocina, cuando termino mis labores matutinas». «¿No desayunas con el resto del personal?» Otro silencio incómodo. «A veces, señor». Santiago no dijo nada más, pero guardó esa información como una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a armar. Observó cómo Valentina se movía por la cocina con la familiaridad de quien conoce cada rincón, cada cajón, cada secreto de ese espacio. Sus movimientos eran precisos, casi coreografiados, el resultado de meses de repetir las mismas tareas una y otra vez. Cuando le sirvió el café, sus manos temblaban ligeramente. «¿Tienes familia, Valentina?», preguntó Santiago, tomando la taza humeante. Ella vaciló, como si estuviera calculando cuánto debía revelar. «Un hermano, señor. Cristian. Tiene 16 años, vive en Puebla con mi tía. ¿Y tus padres?» «Mi madre falleció cuando yo tenía 7 años. Mi padre no está presente». La forma en que dijo esas últimas palabras, con una frialdad que contrastaba con la calidez que mostraba hacia sus hijos, le dijo a Santiago todo lo que necesitaba saber. Había historias ahí, heridas que probablemente nunca sanarían del todo. «¿Tu hermano está bien?» Valentina levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Por un momento su máscara de empleada profesional se resquebrajó, y Santiago vio a la muchacha de 20 años que realmente era, llevando el peso del mundo sobre sus hombros delgados. «Está enfermo, señor. Problemas cardíacos de nacimiento. Necesita medicamentos constantes y revisiones cada mes. Por eso trabajo aquí. El salario me permite enviarle dinero para sus tratamientos». Santiago asintió lentamente, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en el muro de respeto que estaba construyendo hacia aquella joven. En ese momento, entró la señora Beatriz en la cocina. Su expresión se endureció al ver a Santiago sentado en la isla, conversando con Valentina como si fuera lo más natural del mundo. «Señor Mendoza, no sabía que había bajado». «Valentina, no deberías estar limpiando el comedor. Estaba preparando café para el señor Mendoza», respondió Valentina rápidamente, bajando la mirada. «Ya veo. Bueno, puedes retirarte. Yo me encargaré de atender al señor». Valentina hizo una pequeña reverencia y salió de la cocina con pasos apresurados. Santiago no pudo evitar notar cómo sus hombros se tensaban bajo el escrutinio de Beatriz. «Beatriz, quiero que Valentina desayune en el comedor con el resto del personal a partir de mañana». La gobernanta parpadeó, claramente confundida. «Señor, Valentina tiene un horario diferente. Ella prefiere...» «No estoy preguntando, Beatriz. Es una orden». Algo oscuro cruzó los ojos de la mujer mayor, pero lo disfrazó rápidamente con una sonrisa profesional. «Por supuesto, señor, como usted diga». El segundo día, Santiago decidió trabajar desde casa. Instaló su laptop en el estudio que daba al jardín trasero, desde donde tenía una vista perfecta del área de juegos donde Diego y Sofía pasaban las tardes. Fue entonces cuando lo vio.
Alrededor de las 3 de la tarde, sus hijos salieron al jardín con Valentina. No había nadie más. No estaba Beatriz supervisando, no estaba ninguna de las otras empleadas. Solo Valentina, con los gemelos corriendo a su alrededor como cachorros felices. La joven les había llevado una manta vieja y una cesta con sándwiches. Organizó un picnic improvisado bajo el gran árbol de jacarandá que María Fernanda había plantado años atrás. Diego y Sofía se sentaron a su lado y Santiago observó, fascinado, cómo la muchacha les contaba alguna historia que los hacía reír, gesticulando exageradamente, haciendo voces divertidas. Después del picnic jugaron a las escondidas. Valentina se cubría los ojos y contaba hasta 10, mientras los niños corrían a esconderse detrás de los arbustos. Cuando los encontraba, fingía sorpresa exagerada que los hacía estallar en risas. Más tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Valentina sacó papel y crayones de la cesta y se sentaron los tres a dibujar. Santiago se acercó a la ventana, queriendo ver mejor, y lo que observó le partió el alma. Sofía había dibujado una familia, un hombre alto con traje, 2 niños pequeños y, en el medio, una mujer con vestido azul y trenza. Valentina señalaba el dibujo con ternura mientras Sofía explicaba animadamente cada detalle. Diego, por su parte, había dibujado un corazón gigante con 4 nombres escritos torpemente: Papi, Diego, Sofía y Vale. Santiago sintió un nudo en la garganta. Sus hijos habían encontrado una figura materna en una empleada doméstica que ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir y mantener a un hermano enfermo. Y él, con toda su riqueza y poder, no había sabido ver que sus pequeños estaban hambrientos de afecto. Fue en ese momento cuando escuchó las voces. Venían del pasillo lateral, cerca de la cocina. Santiago reconoció la voz de Beatriz, tensa y molesta. «Te estás pasando de la raya, muchacha. No eres niñera, eres empleada de limpieza. Tu trabajo no incluye jugar a ser la mamá de esos niños. Ellos me buscan, señora Beatriz. No puedo rechazarlos cuando...» «Claro que puedes. Y debes. El señor Mendoza te está prestando demasiada atención últimamente, y eso no me gusta nada. Las muchachas como tú siempre buscan trepar aprovechándose de hombres viudos ricos. Yo jamás haría algo así». «Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué te quedas dormida en el sofá de la sala con los niños? ¿Por qué les permites que te llamen Vale como si fueras parte de la familia?» «Porque ellos necesitan. Lo que necesitan es que hagas tu trabajo y dejes de llenarles la cabeza con fantasías. Su madre murió. Eso no va a cambiar, y tú no eres su reemplazo». El silencio que siguió fue devastador. Santiago apretó los puños, sintiendo la rabia hervir en su pecho. Se dirigió hacia el pasillo, listo para intervenir, cuando escuchó la voz quebrada de Valentina. «Tiene razón, señora Beatriz. Disculpe, no volverá a pasar». Pasos apresurados. Valentina pasó frente al estudio sin verlo, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. Santiago alcanzó a ver el brillo de las lágrimas en sus mejillas antes de que desapareciera por la escalera de servicio. Beatriz apareció momentos después y se congeló al encontrarse con Santiago en medio del pasillo. «Señor Mendoza, ¿Cuánto tiempo llevas hablándole así a Valentina?» La gobernanta palideció. «Señor, yo solo estaba poniendo límites. Esa muchacha se está tomando libertades que...» «Esa muchacha», interrumpió Santiago con voz gélida, «es la única persona en esta casa que ha logrado que mis hijos vuelvan a sonreír. ¿Sabías eso, Beatriz? ¿O has estado tan ocupada poniendo límites que no notaste que Diego y Sofía estaban muriendo de tristeza?» «Señor, los niños están bien. Solo necesitan disciplina y rutina, no una empleada doméstica jugando a ser su madre. ¿Y tú?
¿Qué has estado haciendo por ellos en estos 2 años? Porque desde donde yo estoy parado, parece que absolutamente nada. Beatriz abrió la boca para responder, pero Santiago levantó una mano. Quiero que mañana en la mañana me traigas las cuentas completas de la casa de los últimos 6 meses. Cada gasto, cada compra, cada peso que ha entrado y salido. ¿Las cuentas? Señor, siempre he sido meticulosa con... Las quiero en mi escritorio a las 8 de la mañana, sin falta. El rostro de Beatriz se contrajo en algo parecido al miedo, pero lo disfrazó rápidamente con indignación. Como usted ordene, señor. Cuando Beatriz se retiró, Santiago permaneció en el pasillo, con la respiración acelerada y el corazón latiéndole con fuerza. Algo no cuadraba. La hostilidad de Beatriz hacia Valentina era desproporcionada, casi personal. Y esa insistencia en revisar las cuentas había provocado una reacción que no pasó desapercibida. Santiago Mendoza no había construido un imperio empresarial siendo ingenuo. Conocía las señales del engaño, la culpa, el miedo, y todas ellas estaban escritas en el rostro de su gobernanta de confianza. Esa noche, después de acostar a Diego y Sofía, Santiago se encerró en su oficina y encendió su computadora. La mansión tenía un sistema de cámaras de seguridad instalado años atrás, después de un intento de robo en el vecindario. Beatriz había insistido en que no eran necesarias dentro de la casa, solo en el perímetro exterior. Santiago nunca le había dicho que también había instalado cámaras en las áreas comunes interiores. Comenzó a revisar las grabaciones de los últimos 3 meses, desde que Valentina había sido contratada. Lo que vio en las siguientes 4 horas le heló la sangre. En una grabación del comedor del personal, Valentina comía sola en una esquina, mientras el resto del equipo conversaba en la mesa principal. Nadie le dirigía la palabra, nadie la incluía. En otra del pasillo de la cocina, Beatriz reprendía a Valentina por algo trivial, señalándola con el dedo mientras la joven mantenía la cabeza gacha. Pero lo peor vino después. Santiago encontró una grabación de la despensa, fechada 2 semanas atrás. Beatriz entraba con una caja grande y comenzaba a sacar productos: latas de conserva, paquetes de café, botellas de aceite de oliva premium. Los metía metódicamente en la caja, mirando hacia la puerta cada pocos segundos. Después venía otra grabación, esta vez de la sala de estar principal. Beatriz envolvía un jarrón de porcelana antigua en papel de periódico y lo guardaba en una bolsa. Un jarrón que María Fernanda había comprado en París. Había más, muchas más. Santiago sintió que la rabia era reemplazada por algo más frío, más peligroso, la certeza absoluta de la traición. Pero lo que finalmente lo hizo estallar fue una grabación del cuarto de juegos de los niños, fechada 6 semanas atrás, a las 2 de la madrugada. Diego lloraba desconsoladamente en su cama. Sofía también sollozaba en la cama de al lado. Beatriz entró en la habitación, y Santiago esperó verla consolar a los pequeños. En lugar de eso, la vio acercarse con expresión irritada. «Basta ya. Su madre no va a volver por más que lloren. Duérmanse de una vez o les quito los juguetes». Los niños lloraron más fuerte, aterrorizados. Beatriz apagó la luz y cerró la puerta con fuerza. Santiago tuvo que apartar la mirada de la pantalla. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero no eran de tristeza, eran de furia pura. Sus hijos, sus bebés, habían estado sufriendo y él no había sabido nada. Continuó revisando, avanzando rápido hasta encontrar la fecha en que Valentina fue contratada. Y entonces vio algo que le cambió la perspectiva de todo. Era de noche. Diego y Sofía lloraban de nuevo en sus camas. Pero esta vez quien entró no fue Beatriz, fue Valentina. La joven llevaba su pijama, una camiseta vieja y pantalones de algodón gastados. Claramente se había despertado con el llanto.
Se acercó a las camas de los niños y se sentó entre ambas. «Shh, mis amores, tranquilos», susurró, acariciando las cabezas de ambos. «Estoy aquí. No están solos». «Extrañamos a mami», sollozó Sofía. «Lo sé, mi cielo, y está bien extrañarla, está bien llorar. Pero tu mami no querría verte tan triste. Ella querría que fueras feliz, que jugaras, que reyeras». «¿Tú también extrañas a tu mami?», preguntó Diego con voz temblorosa. «Cada día de mi vida», admitió Valentina, y su voz se quebró ligeramente. «Pero, ¿sabes qué me ayuda? Recordar las cosas bonitas, las canciones que me cantaba, los abrazos que me daba, cómo olía su cabello. Esos recuerdos son tesoros que nadie puede quitarnos». «¿Nos cantas la canción?», pidió Sofía. Y Valentina cantó. La misma canción que María Fernanda solía cantar, la misma que había tarareado dormida en el sofá días atrás. Su voz era suave, dulce, llena de un amor que no podía fingirse. Los niños se calmaron. Valentina se quedó con ellos hasta que se durmieron, y luego se quedó un rato más, simplemente velando su sueño. Santiago detuvo el video y se llevó las manos al rostro. Lloró. Lloró por primera vez desde el funeral de María Fernanda. Lloró por sus hijos, por el tiempo perdido, por no haber visto lo que estaba pasando en su propia casa. Pero sobre todo, lloró de gratitud hacia una muchacha de 20 años que, sin pedirle nada a cambio, había hecho por sus hijos lo que él no supo hacer: amarlos incondicionalmente. Cuando por fin se calmó, Santiago supo exactamente qué tenía que hacer. Abrió su laptop y comenzó a escribir un email a su abogado personal. Adjuntó todos los videos comprometedores de Beatriz. Luego llamó a su jefe de seguridad. «Roberto, necesito que mañana vengas a primera hora. Trae a 2 de tus hombres. Va a haber cambios importantes en la casa». Al colgar, Santiago miró por la ventana hacia el cuarto de servicio donde Valentina probablemente dormía en ese momento, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y en medio de la oscuridad de su oficina, Santiago Mendoza sonrió por primera vez en mucho tiempo. La justicia llegaría por la mañana. La verdad enterrada a las 7 de la mañana. La mansión Mendoza despertó con el silencio tenso que precede a las tormentas. Santiago no había dormido. Había pasado toda la noche revisando cada segundo de video, cada transacción bancaria sospechosa que había encontrado en los archivos digitales de la casa, cada pequeña inconsistencia que durante años había ignorado por confiar ciegamente en Beatriz. Y lo que descubrió fue mucho peor de lo que había imaginado. No era solo el robo sistemático de productos de la despensa y objetos de valor. No era solo el maltrato psicológico hacia sus hijos. Había algo más oscuro, más calculado, más personal. En una grabación del comedor del personal, fechada apenas una semana después de que Valentina fuera contratada, Santiago observó a Beatriz hablar con las otras empleadas mientras Valentina limpiaba en el pasillo, claramente fuera del alcance del oído. «Esa muchacha no durará mucho aquí», decía Beatriz con desdén. «Es demasiado bonita, demasiado joven. Las de su tipo siempre tienen planes. Vigílenla bien y no se encariñen con ella». Otra empleada, Carmen, la cocinera que llevaba 10 años en la casa, había respondido con incomodidad. «Señora Beatriz, Valentina parece una buena chica, trabaja duro y...» «Precisamente por eso hay que tener cuidado», interrumpió Beatriz. «Las que parecen inocentes son las peores. Confíen en mí, yo tengo años de experiencia». Santiago había visto cómo, sistemáticamente, Beatriz había envenenado al resto del personal contra Valentina. «Comentarios sutiles aquí.
Miradas de desaprobación allá, exclusiones deliberadas de las comidas y conversaciones, todo diseñado para aislar a la joven, para hacerla sentir que no pertenecía, que estaba sola. ¿Pero por qué? La respuesta llegó en una grabación más antigua, de hacía casi 4 meses, justo antes de que Valentina fuera contratada. Santiago había estado fuera del país, cerrando un acuerdo en Brasil. En el video, Beatriz hablaba por teléfono en la privacidad de su oficina, sin saber que la cámara de seguridad del pasillo adyacente capturaba tanto audio como video. No, no puedo seguir haciéndolo, decía Beatriz con voz tensa. Me está presionando para que le traiga más cosas. Ya he sacado demasiado de la casa. Si el señor Mendoza revisa las cuentas... Una pausa mientras escuchaba a quien estuviera al otro lado de la línea. Es mi hijo, lo entiendo, pero esto es robo. Podría ir a la cárcel. Otra pausa. ¿Cuánto más necesita para saldar sus deudas? Ya le di casi 30,000 pesos en mercancía. Santiago había congelado el video en ese punto, procesando la información. El hijo de Beatriz. Había escuchado menciones vagas de él a lo largo de los años. Un hombre de mediana edad, con problemas de adicción al juego, que constantemente necesitaba dinero. Santiago incluso le había prestado dinero a Beatriz en un par de ocasiones para emergencias familiares. Ahora todo tenía sentido. Beatriz no estaba robando por avaricia, estaba desesperada, atrapada entre su lealtad a su empleador y su amor por un hijo que la estaba arrastrando al abismo. Pero eso no justificaba lo que le había hecho a sus hijos. Eso no justificaba cómo había tratado a Valentina. A las 7:30, Roberto llegó con 2 de sus hombres. Santiago los recibió en su estudio y les explicó la situación con voz controlada pero firme. Les mostró los videos más incriminatorios. Quiero que esto se maneje con discreción, pero con firmeza, instruyó Santiago. Nada de escándalos innecesarios. Los niños no pueden ver nada de esto. ¿Quiere presentar cargos, señor Mendoza?, preguntó Roberto. Santiago lo pensó durante un largo momento. Parte de él quería ver a Beatriz pagar por cada lágrima que sus hijos habían derramado, por cada noche que habían llorado mientras ella los ignoraba o les gritaba. Pero otra parte, la parte que recordaba a la mujer eficiente que alguna vez fue, que había servido a su familia durante 15 años, antes de que todo se desmoronara, sentía una pena profunda. Primero quiero oír lo que tiene que decir, respondió finalmente. Después decidiremos. A las 8 en punto, Beatriz tocó a la puerta del estudio. Llevaba una carpeta con las cuentas que Santiago había solicitado. Su expresión era tensa pero controlada, la máscara de profesionalismo que había perfeccionado durante décadas. Buenos días, señor Mendoza. Aquí están las cuentas que solicitó. Todo está en orden como siempre. Siéntate, Beatriz. Algo en el tono de Santiago hizo que la máscara se resquebrajara ligeramente. Beatriz se sentó en la silla frente al escritorio, con la carpeta apretada contra su pecho como un escudo. ¿Hay algún problema, señor? Santiago giró la pantalla de su laptop hacia ella. En la pantalla, congelada, estaba la imagen de Beatriz sacando productos de la despensa y metiéndolos en una caja. El color desapareció del rostro de la gobernanta. Señor, yo puedo explicar. Espero que puedas, respondió Santiago con voz gélida. Porque he pasado toda la noche revisando las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses. ¿Quieres que te muestre más? Tengo docenas. Beatriz abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban visiblemente. ¿Cuánto?, preguntó Santiago. ¿Cuánto has robado de esta casa? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la mujer. La carpeta cayó al suelo, esparramando papeles por todas partes. No lo sé, susurró. No llevaba cuenta. Mi hijo. Él tiene deudas, señor, deudas de juego.
Personas peligrosas lo estaban amenazando. Yo solo quería ayudarlo, protegerlo. Y creíste que la forma de protegerlo era robándome. No sabía qué más hacer, estalló Beatriz, llevándose las manos al rostro. Ya le había prestado todo mi ahorro. Usted me había ayudado 2 veces. No podía seguir pidiendo. Pensé que si solo tomaba cosas pequeñas, cosas que usted no notaría, cosas pequeñas. ¿Un jarrón que costó 20.000 euros es algo pequeño? ¿La porcelana que mi esposa coleccionaba es algo pequeño? Lo siento, sollozó Beatriz. Lo siento mucho, señor Mendoza. Nunca quise... Usted ha sido tan bueno conmigo durante todos estos años. Yo... ¿Y mis hijos? La voz de Santiago se endureció aún más. ¿Ellos también eran algo pequeño que podías ignorar? Beatriz levantó la mirada, confundida a través de las lágrimas. ¿Qué? Santiago presionó otro botón y el video cambió. Ahora mostraba la escena del cuarto de los niños con Beatriz gritándoles que su madre no volvería. El horror se pintó en el rostro de la gobernanta mientras observaba su propia crueldad reproducida en alta definición. No, yo no. Ellos me desesperaban, murmuró. Lloraban todas las noches. Yo estaba tan estresada con la situación de mi hijo y ellos no paraban de llorar y yo... Tú los maltrataste, terminó Santiago. Los ignoraste cuando más te necesitaban. Les gritaste, los asustaste, los hiciste sentir que eran una molestia. Eran niños de 3 años que acababan de perder a su madre, Beatriz. ¿Cómo pudiste? No sé qué decir, susurró ella, hundiéndose en la silla. Tiene razón. No hay excusa para lo que hice. Yo perdí el control de mi vida, de todo. Hubo un largo silencio. Santiago observó a la mujer que alguna vez consideró de confianza, ahora reducida a una figura patética consumida por la vergüenza y el arrepentimiento. ¿Y Valentina? Preguntó Santiago después de un momento. ¿Por qué la trataste así? Beatriz cerró los ojos. Porque ella era todo lo que yo no estaba siendo. Era joven, paciente, cariñosa con los niños. Vi cómo Diego y Sofía se iluminaban cuando ella estaba cerca. Vi cómo la buscaban, cómo la llamaban cuando tenían miedo. Y me di cuenta de que había fallado. No solo como empleada, sino como ser humano. Entonces, ¿la castigaste por tu propio fracaso? Sí, admitió Beatriz con voz quebrada. Y fue cruel e injusto. Ella nunca me hizo nada. Solo trataba de hacer su trabajo y cuidar de los niños, porque nadie más lo hacía. Y yo la hice sentir que estaba mal por eso. Santiago se recostó en su silla, procesando todo. Parte de él quería gritarle, echarla inmediatamente, llamar a la policía. Pero otra parte, la parte que había aprendido de María Fernanda, a buscar compasión incluso en los momentos más oscuros, lo detuvo. ¿Dónde está tu hijo ahora? Beatriz lo miró con sorpresa. En rehabilitación. Finalmente aceptó ir hace 2 semanas. Vendí mi auto para pagar el programa. ¿Y las deudas? Aún están ahí, pero al menos ya no está en peligro inmediato. Santiago asintió lentamente, tomando una decisión que sabía que lo cambiaría todo. Voy a hacer algo, Beatriz. No porque te lo merezcas, sino porque mi esposa me enseñó que la compasión a veces es más poderosa que la justicia. Voy a pagar las deudas de tu hijo y voy a pagar su tratamiento completo de rehabilitación. Beatriz abrió los ojos de par en par, incrédula. Señor, no puedo aceptar... No has terminado de escuchar, interrumpió Santiago. Lo haré con 2 condiciones. Primera, vas a hacer una lista completa de todo lo que robaste, cada objeto, cada producto, su valor aproximado, y vas a devolverme todo lo que aún tengas. Lo que ya hayas vendido, lo descontaremos de tu liquidación. Beatriz asintió vigorosamente, todavía llorando. Segunda condición. Renuncias hoy, inmediatamente. Te vas de esta casa y no regresas nunca. No habrá cargos criminales, no habrá escándalo, pero tampoco habrá segundas oportunidades.
¿Entendido? Sí, susurró Beatriz. Sí, señor, es más de lo que merezco. Mucho más, concordó Santiago. Pero también es lo correcto. Tienes una hora para recoger tus cosas de tu habitación. Roberto y sus hombres te acompañarán. Beatriz se puso de pie con piernas temblorosas. Antes de salir, se giró hacia Santiago una última vez. Señor Mendoza, Valentina es una buena muchacha, una muchacha excepcional. Por favor, cuídela. Y a los niños, ellos merecen toda la felicidad del mundo. Lo siento, siento mucho todo. Santiago no respondió. Simplemente observó cómo Beatriz salía del estudio, su figura encorvada cargando el peso de sus errores. Cuando la puerta se cerró, Santiago se permitió exhalar profundamente. Roberto entró momentos después. ¿Quiere que me asegure de que se vaya sin problemas? Sí. Y Roberto, sé discreto. No quiero que los niños vean nada de esto, especialmente Valentina. La señorita Valentina. ¿Por qué ella? Santiago sonrió ligeramente. Porque ella merece un día tranquilo. Después de todo lo que ha soportado, merece al menos eso. Después de que Roberto se retirara, Santiago llamó a su abogado. Mauricio, necesito que prepares un contrato de empleo. Sí, hoy mismo. Es urgente. Colgó y miró por la ventana hacia el jardín donde, en algún momento de la mañana, Valentina estaría jugando con sus hijos, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Y por primera vez desde la muerte de María Fernanda, Santiago Mendoza sintió que estaba haciendo lo correcto, que estaba honrando la memoria de su esposa al proteger a alguien que lo merecía. La justicia había llegado, pero lo mejor aún estaba por venir. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando Beatriz ya se había marchado con sus pertenencias y una carpeta conteniendo los detalles del acuerdo que acababan de firmar, Santiago reunió al resto del personal en el comedor. Carmen, la cocinera, Roberto, el jardinero, Ana María, la otra empleada de limpieza. Todos miraban con confusión y preocupación. ¿Dónde está la señora Beatriz?, preguntó Carmen. La señora Beatriz ya no trabaja aquí, anunció Santiago con voz firme. Ha renunciado por motivos personales. A partir de ahora habrá cambios importantes en cómo funciona esta casa. Observó sus rostros, buscando señales de complicidad o culpabilidad. Lo que encontró fue principalmente alivio. Sé que algunos de ustedes fueron presionados para tratar mal a Valentina, continuó Santiago. Sé que la señora Beatriz creó un ambiente hostil hacia ella. Eso termina hoy. Valentina es ahora una empleada de pleno derecho, con los mismos derechos y respeto que cualquiera de ustedes. ¿Está claro? Sí, señor, respondieron al unísono. Carmen, ¿dónde está Valentina ahora? En el cuarto de los niños, señor. Está jugando con Diego y Sofía. Santiago asintió. Bien, cuando termine con ellos, que venga a mi estudio. Tengo que hablar con ella. Lo que Santiago no sabía era que Valentina, en ese mismo momento, estaba en el cuarto de los niños llorando silenciosamente, mientras Diego y Sofía dormían su siesta. Estaba empacando mentalmente, preparándose para el despido que estaba segura llegaría después de todo el problema que su presencia había causado. No tenía idea de que su vida estaba a punto de comenzar de verdad. El confronto. Valentina se miró en el pequeño espejo rajado de su habitación y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Había llegado el momento. Carmen le había dicho que el señor Mendoza quería verla en su estudio. Las palabras sonaban como una sentencia de muerte. Valentina conocía ese tono, había escuchado esas palabras antes en otros trabajos, en otras casas donde había durado apenas semanas antes de ser despedida por razones que nunca terminaba de entender. Esta vez sí entendía. Había cruzado una línea invisible, se había encariñado demasiado con los niños, había olvidado su lugar,
y ahora pagaría el precio. Con manos temblorosas se alisó el uniforme y se aseguró de que su trenza estuviera perfecta. Al menos se iría con dignidad. Al menos tendría eso. Recorrió el largo pasillo hacia el estudio del señor Mendoza con pasos que parecían llevarla al patíbulo. Cada metro era un recuerdo. Aquí Diego había aprendido a hacer el pino con su ayuda. Allá Sofía había derramado jugo de naranja y habían limpiado juntas entre risas. Esta casa se había convertido en un hogar para ella en solo 3 meses, y ahora tendría que abandonarla. Tocó a la puerta del estudio con los nudillos apenas rozando la madera, como si temiera que un golpe más fuerte pudiera acelerar lo inevitable. «Adelante». Santiago estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. No se giró cuando ella entró. Valentina se quedó junto a la puerta con las manos entrelazadas frente a ella, esperando. «Cierra la puerta, por favor», dijo Santiago sin volverse. Valentina obedeció, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. «Siéntate». «Prefiero estar de pie, señor, si no le importa». Santiago finalmente se giró y la miró. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos que Valentina no podía identificar. ¿Decepción? ¿Enojo? ¿Pena? ¿Sabes por qué te he llamado? Valentina tragó saliva. Mejor ser directa, pensó. Mejor decirlo antes de que él tuviera que hacerlo. Sí, señor. Entiendo que debo irme. Yo sé que me he tomado libertades que no me correspondían. Los niños, ellos me buscaban y yo no supe mantener la distancia profesional que debía. La señora Beatriz tenía razón. Yo no soy niñera, soy empleada de limpieza y olvidé mi lugar. Lo siento mucho, señor Mendoza. Le juro que nunca tuve intenciones de... ¿De qué?, interrumpió Santiago dando un paso hacia ella. De amar a mis hijos. Valentina levantó la mirada bruscamente, sorprendida por la pregunta. Yo no... ¿De cuidarlos cuando nadie más lo hacía? ¿De consolarlos cuando lloraban? ¿De ser la única persona en esta casa que los trataba como lo que son, niños que necesitan amor? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Señor, yo nunca quise causar problemas. Solo ellos me recordaban a mí misma cuando era pequeña, cuando mi madre murió y nadie sabía cómo hablarme, cómo tocarme, como si mi dolor fuera contagioso. Yo solo quería que Diego y Sofía supieran que alguien los veía, que alguien los amaba, terminó Santiago, y su voz se quebró ligeramente. Lo sé, Valentina, lo vi todo. Valentina parpadeó, confundida. ¿Qué vio? Santiago caminó hacia su escritorio y giró la pantalla de su laptop hacia ella. En la pantalla había una imagen congelada. Valentina sentada entre las camas de Diego y Sofía en medio de la noche, cantándoles una canción de cuna. «Hay cámaras de seguridad en toda la casa», explicó Santiago suavemente. «Las instalé hace años y nunca las mencioné. Anoche revisé 3 meses de grabaciones». El horror se pintó en el rostro de Valentina. ¿Qué más había visto? ¿Cuántas veces la había observado jugando con los niños cuando debería estar trabajando? ¿Cuántas veces la había visto abrazarlos, besarles la frente, tratarlos como si fueran suyos? «Señor, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada», interrumpió Santiago. Se acercó a ella y, para sorpresa de Valentina, tomó sus manos entre las suyas. «Valentina, no te llamé para despedirte, te llamé para agradecerte». Valentina lo miró sin comprender, las lágrimas empañando su visión. «¿Agradecerme?» También vi lo que Beatriz te hizo. Vi cómo te trató, cómo te aisló, cómo te humilló día tras día. Vi cómo el resto del personal te ignoraba por órdenes de ella. Vi tu cuarto, Valentina, vi ese colchón delgado en el suelo, esa habitación sin calefacción donde apenas cabe una persona. Vi cómo comes sola,
cómo te levantas a las 5:30 de la mañana y trabajas hasta pasadas las 10 de la noche. Ese es mi trabajo, señor, susurró Valentina. No, respondió Santiago con firmeza, ese era tu abuso, y yo lo permití por no prestar atención, por estar demasiado sumergido en mi propio dolor para ver lo que estaba pasando en mi propia casa. Soltó las manos de Valentina y caminó de regreso al escritorio. Tomó una carpeta y se la extendió. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, sin atreverse a tomarla. Un contrato. Quiero que seas la cuidadora oficial de Diego y Sofía, no empleada de limpieza, no niñera temporal, su cuidadora, su tutora, la persona responsable de su bienestar emocional y físico cuando yo no esté. Valentina tomó la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Sus ojos se agrandaron al ver las cifras escritas allí. Señor, este salario es el triple de lo que gano ahora. Yo no puedo aceptar. Es menos de lo que mereces, interrumpió Santiago. Además, también incluye seguro médico completo, vacaciones pagadas, aguinaldo y fondo de ahorro. También he organizado que tu hermano Cristian sea transferido a uno de los mejores cardiólogos de la Ciudad de México. Todos sus gastos médicos estarán cubiertos. Valentina sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla más cercana, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Mi hermano? ¿Cómo sabe usted de mi hermano? Me lo contaste el otro día en la cocina, respondió Santiago con una sonrisa suave. Y anoche hice algunas llamadas. El doctor Ramírez es el mejor en su campo. Ya revisó el caso de Cristian. Dice que con el tratamiento adecuado, tu hermano puede llevar una vida completamente normal. Las lágrimas de Valentina se convirtieron en sollozos. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener la emoción que la abrumaba. No entiendo. ¿Por qué hace esto por mí? Santiago se arrodilló frente a ella, bajando su mirada al nivel de la de Valentina. Porque en 3 meses le diste a mis hijos lo que yo no pude darles en 2 años, la certeza de que no están solos, de que son amados, de que hay vida después de la pérdida. Porque te vi en esas grabaciones cantándoles a las 3 de la mañana, sin que nadie te lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Porque limpiaste sus lágrimas con tus propias manos, aunque tú misma estabas luchando con tus propios demonios. Ellos me salvaron a mí también, admitió Valentina entre sollozos. Cuando llegué aquí estaba tan perdida, señor Mendoza. Trabajaba en casas donde me trataban como si fuera invisible. Enviaba todo mi dinero a Puebla para los medicamentos de Cristian y vivía de las sobras de la cocina. Dormía en cuartos sin ventanas donde apenas podía respirar. Y entonces llegué aquí y conocí a Diego y Sofía, y por primera vez en años, por primera vez sentí que tenía un propósito, que mi vida significaba algo. Tu vida significa mucho, dijo Santiago con voz firme. Y quiero que sepas algo más, Valentina. La señora Beatriz ya no trabaja aquí, se fue esta mañana. Valentina levantó la mirada bruscamente. ¿Se fue? ¿Por qué? Santiago se puso de pie y regresó a su escritorio. Le contó todo, con cuidado pero sin omitir detalles importantes: el robo sistemático, el maltrato a los niños, la manipulación del resto del personal. Valentina escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. Todo este tiempo yo pensé que ella tenía razón, susurró Valentina cuando Santiago terminó. Pensé que yo era el problema, que me estaba sobrepasando, que no merecía estar cerca de los niños. Ella te manipuló porque tenía miedo, explicó Santiago. Miedo de que se descubriera lo que estaba haciendo. Miedo de que alguien se diera cuenta de que no estaba cumpliendo con su trabajo. Y tú, con tu bondad y tu dedicación, eras una amenaza para ella. ¿Qué va a pasar con ella? Pagué las deudas de su hijo y su tratamiento de rehabilitación. Ella hizo una lista de todo lo que robó y acordamos no presentar cargos.
Se fue esta mañana. Valentina asintió lentamente, procesando toda la información. Miró de nuevo el contrato en sus manos, las palabras bailando en la página a través de sus lágrimas. «Hay una cosa más», añadió Santiago. «Te mudarás a una habitación en el ala principal de la casa, junto al cuarto de los niños. Es más grande, tiene su propio baño, calefacción y vista al jardín. Ya pedí que movieran tus cosas esta tarde». «Señor Mendoza, yo no sé qué decir». «Di que sí», respondió Santiago con una sonrisa genuina. «Di que aceptas. Di que te quedarás con nosotros, que seguirás cuidando de Diego y Sofía como solo tú sabes hacerlo». Valentina se puso de pie con piernas temblorosas. Miró a Santiago a los ojos, a ese hombre que apenas conocía, pero que acababa de cambiar su vida con un acto de bondad que nunca olvidaría. «Sí», susurró. «Sí, acepto. Y le prometo, señor Mendoza, que cuidaré de sus hijos como si fueran míos. Les daré todo el amor que tengo. Nunca los decepcionaré». «Lo sé», respondió Santiago. «Por eso te elegí». En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe y Diego y Sofía entraron corriendo, con Carmen persiguiéndolos sin éxito. «Perdón, señor Mendoza, se me escaparon cuando desperté de la siesta». «¡Valentina!», gritó Sofía, lanzándose a los brazos de la joven. «Carmen dijo que estabas aquí con papi. ¿Por qué lloras? ¿Estás triste?». Diego también la abrazó, mirándola con preocupación. «No llores, Vale, no nos gusta cuando lloras». Valentina los abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. «No estoy triste, mis amores, estoy feliz, muy, muy feliz». «¿Por qué?», preguntó Diego. Valentina miró a Santiago, quien asintió con una sonrisa. «Porque voy a quedarme con ustedes, para siempre». Los gritos de alegría de los niños llenaron el estudio. Se aferraron a Valentina como si temieran que fuera a desaparecer si la soltaban. Santiago observó la escena con un nudo en la garganta, sintiendo que algo en su pecho, algo que había estado roto durante mucho tiempo, comenzaba a sanar. Carmen se secó las lágrimas desde la puerta y murmuró un «Gracias, Señor», antes de retirarse discretamente. Cuando los niños finalmente se calmaron, Sofía miró a su padre con sus grandes ojos llenos de esperanza. «Papi, ¿esto significa que Valentina va a vivir aquí siempre, como parte de la familia?». Santiago miró a Valentina, quien sostenía a sus hijos con una ternura que partía el alma. Pensó en María Fernanda, en cómo ella había amado a esos niños, en cómo le había hecho prometer que siempre los pondría primero. Y supo, con absoluta certeza, que esta era la forma de cumplir esa promesa. «Sí, mi amor», respondió Santiago. «Valentina es parte de esta familia ahora, y siempre lo será». Diego y Sofía volvieron a gritar de alegría, y Valentina cerró los ojos, dejando que ese momento se grabara para siempre en su corazón. Había llegado a esa casa como una empleada invisible, una muchacha pobre, sin esperanza ni futuro. Y ahora, por primera vez en su vida, tenía un hogar, tenía una familia. Y lo más increíble de todo, tenía la certeza de que merecía todo aquello. Esa noche, mientras Valentina organizaba sus escasas pertenencias en su nueva habitación, una hermosa suite con ventanas que daban al jardín iluminado por la luna, no pudo evitar pensar en su madre. «Lo logramos, mamá», susurró hacia el cielo estrellado. «Finalmente encontré mi lugar en el mundo, y en algún lugar, en el misterio infinito del universo, una madre sonreía orgullosa de la mujer en la que se había convertido su pequeña niña». Al otro lado del pasillo, Santiago acostaba a Diego y Sofía en sus camas. Los niños no podían dejar de hablar sobre su día, sobre cómo Valentina se quedaría para siempre, sobre cómo ahora tenían una familia completa otra vez. Cuando finalmente se quedaron dormidos, Santiago se quedó observándolos durante un largo rato, y por primera vez, desde la muerte de María Fernanda, sintió paz.
Había encontrado la manera de honrar su memoria, no olvidándola, sino abriendo su corazón a alguien que amaba a sus hijos tanto como ella lo había hecho, y aunque todavía no se atrevía a admitirlo, ni siquiera a sí mismo, Santiago sabía que algo más estaba comenzando a crecer en su corazón, algo que tenía el rostro dulce y los ojos color miel de una joven llamada Valentina. La propuesta inesperada. Los meses siguientes transformaron la mansión Mendoza de maneras que nadie había anticipado. Valentina se adaptó a su nuevo rol con una naturalidad que sorprendió incluso a Santiago. Las mañanas comenzaban con risas en lugar de llanto, con Diego y Sofía corriendo por los pasillos para despertar a Vale antes de que su alarma sonara. Los desayunos se convirtieron en reuniones familiares donde los niños contaban sus sueños y planeaban aventuras para el día. Santiago, que antes partía a la oficina a las 6 de la mañana para escapar del silencio de la casa, ahora se descubría retrasando su salida solo para escuchar una historia más, para ver una sonrisa más, para presenciar la magia que Valentina tejía en la vida de sus hijos. Pero había algo más, algo que crecía silenciosamente en los espacios entre las rutinas diarias, en las miradas que se cruzaban cuando los niños no veían, en las conversaciones que se alargaban después de que Diego y Sofía se iban a dormir. Una tarde de diciembre, mientras los primeros adornos navideños comenzaban a aparecer por la ciudad, Santiago regresó temprano del trabajo. Había cerrado un trato importante, uno que le daría libertad financiera para reducir sus horas de oficina y pasar más tiempo en casa. Quería compartir la noticia con alguien, y se sorprendió al darse cuenta de que la primera persona en la que pensó no fue su socio ni su hermana. Fue Valentina. La encontró en el jardín trasero, sentada bajo el árbol de jacarandá, con una laptop en su regazo. Diego y Sofía jugaban cerca, construyendo un fuerte con cajas de cartón y sábanas viejas. La escena era tan perfectamente doméstica, tan llena de vida, que Santiago se detuvo en el umbral solo para grabarla en su memoria. Valentina levantó la mirada y sonrió al verlo. Esa sonrisa, ese simple gesto, hizo que algo se moviera en el pecho de Santiago. «Llegaste temprano», dijo ella, cerrando la laptop. «Los niños estarán encantados». «¿Qué estabas haciendo?», preguntó Santiago, acercándose y sentándose en el pasto junto a ella. Valentina vaciló, mordiéndose el labio inferior en ese gesto que Santiago había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. «Estudiando», admitió finalmente. «Me inscribí en un curso online de pedagogía. Pensé que, si voy a cuidar de Diego y Sofía, debería hacerlo de la mejor manera posible. Aprender sobre desarrollo infantil, psicología, educación temprana». Santiago la miró con una mezcla de asombro y admiración. «¿Cuándo estudias? Ya trabajas todo el día con los niños». «Por las noches», respondió Valentina con una sonrisa tímida. «Después de que todos se duermen, solo un par de horas, no es tanto». «Valentina, lo sé. Debería descansar más. Pero es que nunca tuve la oportunidad de estudiar, señor Mendoza. Tuve que trabajar desde que tenía 15 años. Y ahora, con el salario que me paga, puedo permitirme estos cursos online y me hace feliz. Me hace sentir que estoy creciendo, que me estoy convirtiendo en alguien mejor para ellos». Santiago sintió algo profundo y conmovedor en sus palabras. Aquí estaba una joven de 20 años, que había tenido todas las razones del mundo para volverse amarga y resentida, eligiendo en cambio crecer, aprender, mejorar. «¿Por qué sigues llamándome señor Mendoza?», preguntó de repente. «Después de todos estos meses, después de todo lo que hemos compartido, puedes llamarme Santiago». Valentina lo miró sorprendida, con un ligero rubor tiñendo sus mejillas. No sabría si sería apropiado. «Eres parte de esta familia, Valentina, no mi empleada. No solo la niñera de mis hijos, eres parte de nosotros.
y me gustaría que me llamaras por mi nombre». Hubo un momento de silencio cargado de significado. Valentina lo miró a los ojos, y Santiago vio en ellos algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Algo que no había visto en mucho tiempo, algo que lo asustaba y emocionaba en igual medida. «Está bien, Santiago», dijo ella suavemente, probando su nombre como si fuera algo precioso y frágil. «Papi». El grito de Sofía rompió el momento. «Ven a ver nuestro castillo. ¡Es enorme!». Santiago se levantó y le extendió la mano a Valentina para ayudarla a ponerse de pie. Cuando sus dedos se tocaron, ninguno de los dos se apresuró a soltarse. Las semanas pasaron y la Navidad llegó con su magia habitual. Valentina insistió en decorar la casa personalmente con los niños, creando ornamentos caseros y horneando galletas con formas de estrellas y árboles. Santiago observaba desde lejos, maravillándose de cómo ella había devuelto la alegría a una casa que había estado sumida en la oscuridad durante tanto tiempo. La noche de Navidad, después de que Diego y Sofía se durmieran esperando a Santa Claus, Santiago y Valentina se sentaron juntos en la sala, bebiendo chocolate caliente y mirando las luces del árbol parpadear en la oscuridad. «Mi madre solía hacer esto», dijo Valentina de repente, rompiendo el silencio cómodo. «Sentarse conmigo en Nochebuena después de que Cristian se durmiera. Me contaba historias de cuando ella era niña, de cómo su madre le enseñó a encontrar magia en las cosas pequeñas. Suena como una mujer maravillosa». «Lo era», respondió Valentina con una sonrisa triste. «Murió demasiado joven. Tenía 32 años cuando el cáncer se la llevó. A veces me pregunto qué me diría si pudiera verme ahora, aquí, en esta vida que nunca soñé tener». «Te diría que está orgullosa de ti», afirmó Santiago sin dudarlo. «Te diría que criaste bien a tu hermano a pesar de todo. Te diría que eres una mujer extraordinaria». Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Tú crees que soy extraordinaria? Sé que lo eres». El momento se alargó, cargado de palabras no dichas. Santiago se inclinó ligeramente hacia ella, y Valentina no se alejó. Sus rostros estaban a centímetros de distancia cuando el sonido de pasos pequeños en la escalera los hizo separarse bruscamente. Diego apareció en el umbral de la sala, frotándose los ojos. «No puedo dormir. ¿Ya vino Santa?». Valentina se levantó rápidamente, componiendo su expresión. «Aún no, mi amor. Santa solo viene cuando todos los niños están dormidos. Ven, te llevaré de vuelta a la cama». Santiago observó cómo Valentina levantaba a Diego en brazos y lo llevaba escaleras arriba, cantándole suavemente. Y en ese momento, con absoluta claridad, supo lo que sentía. Se había enamorado de ella. No sabía exactamente cuándo había sucedido. Tal vez había sido aquella primera tarde, cuando la encontró dormida con sus hijos en el sofá. Tal vez había sido durante las cenas familiares, cuando sus risas llenaban el comedor. Tal vez había sido en los pequeños momentos, cuando ella le preguntaba cómo había estado su día, cuando sus dedos se rozaban al pasar un plato, cuando la veía leer cuentos con voces divertidas, hasta que los niños se quedaban dormidos. O tal vez había sido todo junto, acumulándose día tras día hasta convertirse en esta certeza absoluta que ahora lo llenaba por completo. Estaba enamorado de Valentina. Pero, ¿qué haría con ese conocimiento? Ella era 20 años menor que él. Había empezado como su empleada. Sería justo siquiera decirle lo que sentía, y si ella se sentía presionada, y si arruinaba la perfecta dinámica que habían construido. Durante los siguientes días, Santiago luchó consigo mismo. Intentó convencerse de que era solo gratitud, solo aprecio por lo que ella había hecho por sus hijos. Pero cada vez que Valentina entraba en una habitación, cada vez que escuchaba su risa, cada vez que sus miradas se encontraban y ella le sonreía, sabía que estaba mintiendo.
Fue una tarde de enero, mientras revisaba papeles en su estudio, cuando Valentina tocó a la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. Siempre, respondió Santiago, apartando los documentos. Valentina entró y cerró la puerta detrás de ella. Había algo diferente en su postura, algo nervioso en la forma en que retorcía sus manos. ¿Está todo bien?, preguntó Santiago poniéndose de pie. Yo necesito decirte algo, y no sé cómo. El corazón de Santiago se aceleró. ¿Iba a renunciar? ¿Había conocido a alguien? ¿Se había dado cuenta de que merecía más de lo que esta casa podía ofrecerle? Puedes decirme lo que sea, Valentina. Ella tomó aire profundamente, como si se estuviera preparando para saltar de un acantilado. He estado sintiendo cosas que no debería sentir. Y sé que probablemente es inapropiado y está mal y entenderé perfectamente si quieres que me vaya. Pero yo... ¿Qué sientes?, preguntó Santiago, sin atreverse a respirar. Valentina levantó la mirada, y en sus ojos color miel brillaba una vulnerabilidad absoluta. Cuando estás cerca, mi corazón late más rápido. Cuando te veo jugar con Diego y Sofía, algo en mi pecho se calienta. Cuando hablas de tu esposa, de cuánto la amaste, desearía poder ser digna de ese tipo de amor algún día. Dio otro paso hacia él, con las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Sé que eres mi jefe, sé que hay una diferencia de edad, sé que probablemente nunca me verás de esa manera, pero necesitaba decirte que me he enamorado de ti, Santiago, y si eso significa que debo irme, lo entenderé. Pero no podía seguir guardando este secreto. El silencio que siguió fue eterno. Santiago cerró la distancia entre ellos en 3 pasos largos. Tomó el rostro de Valentina entre sus manos y la miró con una intensidad que hizo que ella temblara. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que estaba enamorado de ti?, susurró él. Fue en Nochebuena, cuando te alejaste para llevar a Diego a la cama. Me di cuenta de que cada día que pasaba sin decírtelo era un día desperdiciado. Estás enamorado de ti, perdidamente, completamente enamorado de ti. Y entonces la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de todo lo que no habían podido decirse durante meses. Valentina se aferró a él como si temiera despertar de un sueño, y Santiago la sostuvo como si fuera lo más precioso que había tenido en sus brazos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. «No tienes que irte», murmuró Santiago contra su frente. «Nunca tienes que irte. Quédate conmigo, quédate con nosotros. No como empleada, no como niñera. Quédate como mi compañera, mi amor, mi familia». «¿Estás seguro?», preguntó Valentina, todavía sin poder creerlo. «Yo no soy como tu esposa. No vengo de dinero, no tengo educación formal, no sé cómo ser la pareja de un hombre como tú». «Eres exactamente lo que necesito», respondió Santiago con firmeza. «Eres amable, fuerte, sabia más allá de tus años. Mis hijos te aman, yo te amo, y eso es lo único que importa». Valentina se puso de puntillas y lo besó de nuevo, vertiendo en ese beso toda la gratitud, el amor y la esperanza que sentía. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Y en algún lugar del universo, 2 almas que habían partido demasiado pronto, la madre de Valentina y María Fernanda, sonreían al ver que sus seres queridos habían encontrado nuevamente el amor, porque el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma, se renueva, encuentra nuevas formas de florecer, y en la mansión Mendoza el amor estaba floreciendo otra vez. El amor florece. Los siguientes meses fueron como vivir en un sueño del que ninguno de los dos quería despertar. Santiago y Valentina decidieron tomar las cosas con calma, no por falta de sentimientos, sino por respeto a Diego y Sofía.
Los niños ya habían experimentado suficientes cambios en sus cortas vidas, y ambos adultos estaban de acuerdo en que merecían estabilidad antes que cualquier otra cosa. Pero el amor tiene formas de filtrarse incluso a través de las intenciones más cuidadosas. Comenzó con pequeñas cosas, las manos que se rozaban al pasar un plato durante la cena y permanecían entrelazadas un segundo más de lo necesario. Las miradas que se encontraban sobre las cabezas de los niños y se quedaban, comunicando en silencio lo que las palabras no podían decir frente a pequeños oídos curiosos. Las conversaciones nocturnas en la terraza que se extendían hasta la madrugada, hablando de todo y nada, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Una tarde de marzo, mientras Valentina ayudaba a Diego con un rompecabezas en la sala de juegos, Sofía se acercó a su padre con una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. «Papi, ¿te gusta Valentina?» Santiago levantó la mirada del libro que estaba leyendo, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. «Claro que me gusta, mi amor. Valentina es maravillosa». «No», insistió Sofía con esa claridad brutal que solo los niños poseen. «Me refiero a si te gusta, gusta. Como cuando los príncipes y las princesas se gustan en las películas». Santiago miró hacia la sala de juegos, donde Valentina estaba completamente concentrada, ayudando a Diego, ajena a la conversación que se desarrollaba a pocos metros de distancia. «¿Por qué preguntas eso, princesa?» Sofía se encogió de hombros con la inocencia de sus 5 años recién cumplidos. «Porque la miras como papi miraba a mami en las fotos, y porque sonríes mucho más ahora. Y porque Diego y yo creemos que sería bonito si Valentina fuera nuestra mamá de verdad». El corazón de Santiago se detuvo por un momento. Se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Valentina nunca reemplazaría a tu mamá, mi amor. Tu mamá siempre será tu mamá, en tu corazón, en tus recuerdos». «Lo sé», respondió Sofía con una seriedad impropia de su edad. «Pero mami se fue al cielo. Y Vale está aquí. Y ella nos quiere mucho, papi. Yo lo siento cuando me abraza. Y tú también la quieres mucho. Yo lo veo cuando la miras». Santiago sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Su pequeña hija, que había sufrido tanto, que había perdido tanto, estaba aquí dándole permiso para ser feliz de nuevo. «¿Y eso te haría feliz?», preguntó con voz temblorosa. «Si Valentina fuera más que solo tu cuidadora, nos haría muy felices», respondió Sofía, y luego gritó hacia la sala de juegos. «¿Verdad, Diego?» Diego levantó la cabeza del rompecabezas. «¿Verdad qué? ¿Que queremos que Vale sea nuestra mamá?» Diego sonrió ampliamente. «Sí, Valentina es la mejor». Valentina, que había escuchado todo, se quedó congelada con una pieza del rompecabezas en la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a los 2 niños que se habían convertido en su mundo entero. Santiago se acercó a ella lentamente. Diego y Sofía observaban con anticipación, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. «Parece que tenemos el visto bueno de las personas más importantes», dijo Santiago con una sonrisa suave. «Santiago, yo no sé qué decir». «No digas nada todavía», respondió él, tomando su mano. «Pero quiero que sepas que lo que ellos acaban de decir es exactamente lo que yo he estado sintiendo». Esa noche, después de acostar a los niños, Santiago llevó a Valentina a la terraza donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. El cielo estaba despejado, sembrado de estrellas que brillaban como diamantes sobre la Ciudad de México. «He estado pensando mucho sobre nosotros», comenzó Santiago, todavía sosteniendo su mano. «Sobre lo que esto significa, hacia dónde vamos». Valentina sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Yo también, Valentina»,
Sé que apenas han pasado unos meses desde que nos confesamos nuestros sentimientos. Sé que el mundo podría juzgarnos, decir que es demasiado pronto, que la diferencia de edad importa, que empezamos de una manera poco convencional. A mí no me importa lo que diga el mundo, interrumpió Valentina con firmeza. Solo me importas tú, y Diego y Sofía. Santiago sonrió, llevándose la mano de ella a los labios. Por eso te amo, por esa valentía, esa certeza, esa capacidad de ver más allá de las apariencias y llegar directo al corazón de las cosas. ¿A dónde quieres llegar, Santiago? Él tomó aire profundamente. Quiero que te mudes completamente a la habitación principal, no como cuidadora que vive en el ala de servicio, sino como mi pareja, como parte integral de esta familia. Quiero que Diego y Sofía sepan que no tienen que esconder cuánto te aman, que no tienen que sentirse confundidos sobre cuál es tu lugar aquí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. ¿Estás seguro? La gente hablará. Dirán que soy una interesada, que me aproveché de tu vulnerabilidad, que encontré el amor en el lugar menos esperado, terminó Santiago. Que una mujer extraordinaria llegó a mi vida cuando más la necesitaba y me enseñó a vivir de nuevo. Que mis hijos encontraron una madre en alguien que los ama sin condiciones. Eso es lo que dirán las personas que importan. El resto puede pensar lo que quiera. Valentina se lanzó a sus brazos, llorando contra su pecho. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de despertar y descubrir que todo fue un sueño. No es un sueño, susurró Santiago sosteniéndola con fuerza. Es real, es nuestra vida y va a ser hermosa. La transición fue sorprendentemente natural. Valentina movió sus pertenencias a la habitación principal, aunque al principio le parecía surrealista dormir en la misma cama donde María Fernanda había dormido. Santiago, percibiendo su incomodidad, rediseñó completamente el espacio. «Esta es nuestra habitación ahora», le dijo mientras los decoradores trabajaban. «No la mía, no la de María Fernanda. Nuestra. Quiero que escojas los colores, los muebles, que sea un espacio donde ambos nos sintamos en casa». Valentina eligió tonos cálidos, beiges y dorados, que hacían que la habitación brillara con la luz del sol. Colgaron fotografías nuevas, de los 4 juntos en el jardín, de Diego y Sofía riendo, de momentos cotidianos que capturaban la felicidad que ahora llenaba la casa. Los niños se adaptaron con una facilidad que conmovió a ambos adultos. Una mañana, Sofía entró corriendo a la habitación principal gritando, «Mami, papi, despierten», y nadie la corrigió. Diego comenzó a referirse a Valentina como «mi mamá Vale» en conversaciones con sus amigos del jardín de niños. Pero no todo fue perfecto. Una tarde, mientras Valentina recogía a los niños del colegio, escuchó a 2 madres murmurando cerca del estacionamiento. «Es la niñera, ¿sabes? Apenas tiene 20 años y ya se metió en la cama del viudo millonario». Típico. Pobrecita la primera esposa. Apenas muere y ya la reemplazaron con una cualquiera. Valentina sintió que cada palabra era una puñalada. Mantuvo la cabeza alta, tomó las manos de Diego y Sofía y caminó hacia el auto sin decir nada. Pero en el trayecto a casa, las lágrimas amenazaban con desbordarse. Esa noche, después de acostar a los niños, se derrumbó en brazos de Santiago. «Tal vez tenían razón», sollozó. «Tal vez soy una interesada. Tal vez no merezco esto. Yo era tu empleada, Santiago. Una empleada doméstica sin educación, sin dinero, sin nada que ofrecerte excepto amor», interrumpió Santiago con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. «Me ofreciste amor, a mí y a mis hijos. Nos ofreciste tu tiempo, tu paciencia, tu bondad. Nos devolviste la vida, Valentina, y no hay nada, absolutamente nada vergonzoso en eso. Pero la gente siempre va a hablar.
Es lo que hace la gente insegura cuando ve que otros son felices. Pero escúchame bien, tú no eres una interesada, eres la mujer más valiente y genuina que conozco. Y si alguien no puede ver eso, es su problema, no el nuestro. Valentina se aferró a él, dejando que sus palabras sanaran las heridas que los chismes habían abierto. «Te amo», susurró contra su pecho. «Y yo te amo, más de lo que las palabras pueden expresar». Los meses pasaron y la vida se estableció en una rutina hermosa. Valentina completó su curso de pedagogía con honores y Santiago organizó una pequeña celebración en casa. Cristian, su hermano, viajó desde Puebla para visitarlos y fue conmovedor ver cómo el muchacho de 16 años, ahora saludable gracias al tratamiento médico, abrazaba a Santiago con lágrimas en los ojos. «Gracias por cuidar de mi hermana», le dijo Cristian, «por verla como la persona increíble que es». «Tu hermana es quien nos cuidó a nosotros», respondió Santiago. «Yo solo tuve la suerte de darme cuenta a tiempo». Una tarde de junio, Santiago llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a Valentina en el jardín, enseñándole a Sofía a hacer coronas de flores, mientras Diego intentaba atrapar mariposas con una red. La escena era tan perfecta, tan llena de amor y vida, que Santiago supo que había llegado el momento. Esa noche, después de la cena, reunió a Diego y Sofía en su estudio. De una gaveta sacó una pequeña caja de terciopelo. «Niños, necesito preguntarles algo muy importante», comenzó, arrodillándose frente a ellos. «¿Qué les parecería si le pidiera a Valentina que se case conmigo, si la convirtiéramos oficialmente en parte de nuestra familia?» Los gritos de alegría de los niños probablemente se escucharon en todo el vecindario. «Sí», gritó Sofía saltando. «Quiero ser la niña de las flores en la boda». «Y yo puedo llevar los anillos», añadió Diego. Santiago rió, con el corazón tan lleno de amor que pensó que podría estallar. «Entonces está decidido. Ahora solo falta que ella diga que sí». «Él va a decir que sí», aseguró Sofía con toda la confianza de una niña de 5 años. «Ella nos ama. Y te ama a ti, papi, todos lo sabemos». Santiago abrazó a sus hijos, agradeciendo al universo por haberle dado una segunda oportunidad de ser feliz. Al día siguiente organizaría todo, la propuesta perfecta, en el lugar perfecto, en el momento perfecto, porque Valentina merecía perfección, merecía magia, merecía saber que era amada más allá de toda medida. Y Santiago Mendoza estaba listo para pasarse el resto de su vida demostrándoselo. El final que todos merecen. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía haber sido pintado especialmente para la ocasión. Santiago había planeado todo meticulosamente durante la última semana, con la ayuda cómplice de Diego y Sofía, quienes habían demostrado ser excelentes guardadores de secretos. Valentina no sospechaba nada, lo cual hacía que cada sonrisa suya, cada gesto despreocupado, fuera aún más precioso. «Vamos a salir hoy», anunció Santiago durante el desayuno, tratando de sonar casual. «Una sorpresa para todos». «¿Una sorpresa?» Valentina levantó la mirada de su taza de café, con esos ojos color miel brillando de curiosidad. «¿Qué tipo de sorpresa?» «No sería sorpresa si te lo dijera», respondió Santiago con una sonrisa misteriosa. «Solo vístete cómoda pero bonita. Salimos en 1 hora». Diego y Sofía intercambiaron miradas cómplices, conteniendo apenas sus risitas de emoción. 1 hora después, los 4 subieron al auto. Santiago condujo hacia las afueras de la ciudad, tomando un camino que ascendía hacia las montañas que rodeaban la Ciudad de México. Valentina miraba por la ventana, disfrutando del paisaje cambiante, sin imaginar lo que le esperaba. Llegaron a un jardín privado que Santiago había alquilado para la ocasión, un espacio íntimo, escondido entre árboles centenarios, con un pequeño lago alimentado por un arroyo cristalino.
El lugar estaba decorado con miles de flores blancas y luces que brillaban suavemente, incluso bajo el sol de la mañana. «Santiago, esto es hermoso», murmuró Valentina, bajando del auto con los ojos muy abiertos. «¿Qué es todo esto?» «Ya verás», respondió él, tomando su mano. Diego y Sofía corrieron adelante, guiándolos por un sendero de pétalos de rosa que llevaba hacia un claro junto al lago. Allí, bajo un arco cubierto de jacarandas en flor, había una mesa preparada con un almuerzo elaborado. «¿Es un picnic?», preguntó Valentina, riendo con delicia. «Qué hermoso». Almorzaron los cuatro, compartiendo historias y risas bajo el cielo azul perfecto. Diego contó chistes que había aprendido en el colegio, Sofía dibujó flores en una libreta que había traído, y Valentina se sintió tan completamente feliz que casi dolía. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban cerca del lago bajo la supervisión discreta del personal de seguridad que Santiago había contratado, él tomó la mano de Valentina y la guió hacia el borde del agua. «¿Sabes cuál fue el momento exacto en que supe que te amaba?», preguntó Santiago, mirando el reflejo de las nubes en el agua tranquila. «¿Cuándo?» «Fue cuando te vi cantarles a mis hijos en medio de la noche, en esas grabaciones de seguridad. No sabías que nadie te veía, no esperabas nada a cambio, simplemente los amabas porque tu corazón no sabe hacer otra cosa». Valentina sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Ellos hicieron fácil amarlos. Y tú hiciste fácil volver a creer en el amor», respondió Santiago, girándose para mirarla directamente. «Después de María Fernanda, pensé que mi corazón estaba cerrado para siempre, que había tenido mi oportunidad de ser feliz y que ya no habría otra. Pero entonces llegaste tú». «Santiago». «No», interrumpió suavemente, colocando un dedo sobre sus labios. «Déjame terminar. Llegaste con tu bondad, tu fuerza, tu capacidad infinita de amar. Le devolviste la vida a esta familia. Me devolviste la vida a mí, y cada día que pasa me enamoro más de ti». Diego y Sofía se acercaron corriendo, cada uno tomando una mano de Valentina. «Vale», dijo Sofía con su vocecita seria. «Tenemos algo que decirte. Queríamos que supieras», continuó Diego, «que tú eres la mejor mamá del mundo». «Y que te queremos mucho», añadió Sofía. «Muchísimo». Las lágrimas de Valentina comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. «Yo también los quiero, mis amores. Los quiero más que a nada en el mundo». «¿Más que a papi?», preguntó Diego con inocencia. Valentina miró a Santiago, quien sonreía con ternura. «Los quiero a todos igual. Son mi familia». «Entonces», dijo Santiago soltándose de la mano de Sofía para arrodillarse sobre una rodilla, «hagámoslo oficial». Valentina se llevó las manos a la boca sin poder creer lo que estaba viendo. De su bolsillo, Santiago sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió, revelando un anillo de oro blanco con un diamante solitario que brillaba como una estrella capturada. «Valentina», comenzó Santiago, con la voz temblorosa de emoción. «No tengo mucho que ofrecerte que no tengas ya. Esta casa ya es tu hogar. Mis hijos ya te llaman mamá. Mi corazón ya es tuyo completamente, pero lo que puedo ofrecerte es una promesa. La promesa de amarte cada día del resto de mi vida. La promesa de honrarte, respetarte, apoyarte en cada sueño que tengas. La promesa de construir contigo una vida llena de amor, de risas, de momentos como este». Diego y Sofía se habían sentado en el pasto, observando con ojos enormes y sonrisas que amenazaban con partir sus caras en dos. «Valentina», continuó Santiago, «me harías el honor de casarte conmigo, de ser mi esposa, la madre de mis hijos, mi compañera para siempre». El mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, los pájaros dejaron de cantar, incluso el agua del lago pareció congelarse en su movimiento. Valentina miró a Santiago.
a ese hombre que había visto más allá de su uniforme de empleada doméstica y había encontrado a la persona que era en realidad. Miró a Diego y Sofía, esos niños que se habían convertido en sus hijos del corazón, y supo que no había otra respuesta posible. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, sí quiero casarme contigo». Los gritos de alegría de Diego y Sofía resonaron por todo el jardín. Santiago se puso de pie, deslizó el anillo en el dedo de Valentina y la besó mientras sus hijos los abrazaban por las piernas, riendo y llorando de felicidad. «Vamos a tener una boda», gritaba Sofía, «con vestido blanco y flores y pastel». «Y yo voy a llevar los anillos», añadió Diego, saltando de emoción. Santiago y Valentina se separaron solo lo suficiente para abrazar a los niños, los cuatro formando un círculo perfecto de amor y familia. «Los amo», dijo Valentina mirando a cada uno de ellos. «Los amo tanto que mi corazón podría estallar». «Y nosotros te amamos a ti», respondió Santiago, «para siempre». La boda se celebró 3 meses después, una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, bajo el mismo árbol de jacarandá, donde todo había comenzado. Solo asistieron las personas más cercanas. Cristian, quien caminó orgulloso junto a su hermana hasta el altar, Carmen y el resto del personal de la casa, quienes lloraron de felicidad. Algunos amigos cercanos de Santiago que habían aprendido a amar a Valentina por la persona extraordinaria que era. Valentina llevaba un vestido sencillo pero elegante, con su cabello recogido en un moño suave, adornado con flores frescas. Santiago no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminar hacia él, radiante de felicidad. Diego y Sofía cumplieron sus roles perfectamente. Sofía esparció pétalos de rosa con la seriedad de quien realiza la tarea más importante del mundo, y Diego llevó los anillos en una almohada de seda sin dejarlos caer ni una sola vez. Cuando el juez les pidió que dijeran sus votos, Santiago tomó las manos de Valentina entre las suyas. «Valentina, llegaste a mi vida cuando todo era oscuridad. Trajiste luz, amor y esperanza. Me enseñaste que el corazón puede sanar, que el amor puede florecer más de una vez, que la familia se elige tanto como se hereda. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Todos los días de mi vida, prometo ser tu compañero, tu apoyo, tu mejor amigo. Prometo honrar tu bondad y cuidar tu corazón como el tesoro que es». Valentina tenía que detenerse cada pocas palabras para secarse las lágrimas, pero cuando fue su turno de hablar, su voz sonó clara y firme. «Santiago, me diste algo que nunca pensé que tendría, un hogar. No solo estas paredes, sino un lugar donde pertenezco, donde soy vista, donde soy amada. Me diste una familia en Diego y Sofía, 2 almas hermosas que llevaré en mi corazón para siempre. Prometo amarte con todo lo que soy. Prometo cuidar de ti y de nuestros hijos con cada respiración. Prometo ser tu compañera en las aventuras, tu consuelo en las tormentas, tu celebración en las alegrías. Prometo elegirte cada día, una y otra vez, para siempre». Cuando se besaron como esposos, el jardín estalló en aplausos. Diego y Sofía corrieron a abrazarlos, y los 4 se fundieron en un abrazo que era más que familiar. Era el símbolo de un amor que había nacido de las cenizas, que había crecido contra todo pronóstico, que había florecido en la tierra más fértil de todas, la bondad humana. La recepción fue alegre y llena de vida. Valentina bailó con Cristian, con Santiago, con los niños. Santiago dio un discurso que hizo llorar a todos los presentes, hablando de segundas oportunidades y de ángeles que llegan disfrazados de empleadas domésticas. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Santiago y Valentina se escaparon por un momento a la terraza, donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «¿Feliz, señora Mendoza?», preguntó Santiago, envolviéndola en sus brazos.
Más feliz de lo que jamás soñé ser posible, respondió Valentina, recostando su cabeza en su pecho. A veces todavía me pellizco para asegurarme de que es real. Es real, murmuró Santiago besando su frente. Y va a ser nuestro para siempre. Un año después, la familia Mendoza se había expandido de formas hermosas e inesperadas. Valentina había terminado su carrera de pedagogía y había abierto una pequeña escuela para niños de escasos recursos, financiada por Santiago, pero administrada completamente por ella. Cada día ayudaba a niños que venían de situaciones similares a la suya, dándoles educación, amor y esperanza. Diego y Sofía prosperaban, felices y seguros en el amor de sus padres. Ya no tenían pesadillas, ya no lloraban por su mamá María Fernanda, aunque la recordaban con cariño. Habían aprendido que el corazón es lo suficientemente grande para amar a más de una madre. Y en la habitación principal de la mansión, en la cuna que habían instalado junto a la cama, dormía la adición más reciente a la familia, Esperanza Mendoza, de 3 meses de edad, con los ojos color miel de su madre y la sonrisa tranquila de su padre. Una tarde, mientras Valentina amamantaba a Esperanza en la mecedora del cuarto de los niños, con Diego y Sofía jugando cerca, Santiago se detuvo en la puerta para observar la escena. Era exactamente la misma escena que había visto aquella tarde de octubre, cuando regresó de viaje y encontró a Valentina dormida en el sofá con sus hijos. La misma paz, el mismo amor, la misma sensación de hogar, solo que ahora todo era infinitamente mejor. Porque ahora no había secretos, no había distancia, no había dudas. Solo había amor, amor puro, verdadero, eterno. ¿En qué piensas?, preguntó Valentina, notando su mirada. Santiago entró en la habitación y se arrodilló junto a la mecedora, acariciando la cabecita de su hija bebé. Pensaba en aquella tarde en que regresé de viaje sin avisar y los encontré dormidos en el sofá. Pensaba en cómo ese momento cambió todo. Como una sola decisión, un solo momento de observar realmente lo que estaba pasando en mi casa, cambió el curso de nuestras vidas. Fue el destino, dijo Valentina suavemente. O la vida dándonos una segunda oportunidad, añadió Santiago. A todos nosotros. Diego levantó la mirada de sus bloques de construcción. Papi, ¿cuándo podemos jugar con Esperanza? Cuando sea un poco más grande, campeón. Yo le voy a enseñar a hacer coronas de flores, declaró Sofía, como mami me enseñó a mí. Valentina sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba hasta desbordarse. Le enseñaremos juntas, mi amor. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Santiago y Valentina se quedaron en la terraza, mirando las estrellas brillar sobre la Ciudad de México. ¿Sabes qué me dijo Cristian cuando vino a visitar la semana pasada?, preguntó Valentina. ¿Qué? Me dijo que mamá estaría orgullosa de mí, que ella siempre supo que yo estaba destinada a grandes cosas. Tenía razón, afirmó Santiago. Mira todo lo que has logrado, una familia, una carrera, una escuela que está cambiando vidas. Lo logramos juntos, corrigió Valentina. Tú me diste la oportunidad, me viste cuando nadie más lo hacía. Tú me salvaste cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Se besaron bajo las estrellas, 2 almas que habían encontrado su hogar una en la otra. Y en algún lugar, en el vasto misterio del universo, 2 espíritus sonreían. María Fernanda, la primera esposa que había amado a su familia con todo su corazón, y la madre de Valentina, que siempre supo que su hija estaba destinada a algo especial, porque el amor verdadero nunca muere. Se transforma, se multiplica, se renueva, y en la mansión Mendoza, el amor había encontrado la forma de florecer más brillante que nunca. Esta era la historia de Valentina, la empleada doméstica que se convirtió en la salvación de una familia rota,
Esta era la historia de Santiago, el millonario que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en amor. Esta era la historia de Diego y Sofía, dos niños que perdieron a su madre, pero ganaron un ángel guardián. Y sobre todo, esta era la historia de que el amor siempre encuentra el camino, sin importar de dónde venga o cómo comience. Porque al final, lo único que realmente importa es el amor, y ellos tenían amor de sobra. Fin.